Hay una palabra que aprendiste muy temprano. Antes de entender el mundo, antes de poder defenderte, ya sabías lo que significaba sentirla. No te la enseñaron en un aula, te la enseñaron en casa, en una mirada, en un silencio que duraba demasiado, en una frase dicha con el tono exacto para que duela sin dejar marca visible. La culpa. Pero hoy no vamos a hablar de la culpa que nace cuando realmente hiciste algo mal. Esa culpa tiene nombre, tiene función, tiene sentido. La culpa genuina es una brújula moral. Te dice que te desviaste, te invita a corregir, y cuando la atiendes, se va. Cumplió su trabajo. De lo que vamos a hablar hoy es de otra cosa. De una culpa que no se va. Que no importa cuánto te disculpes, cuánto cedas, cuánto te dobles, siempre hay más. Una culpa que no nació en ti, sino que alguien depositó en ti con mucho cuidado, con mucha precisión, porque le resultaba útil que la cargaras. Eso tiene un nombre: culpa inducida. Y es una de las formas más sofisticadas de control emocional que existen. El filósofo estoico Marco Aurelio escribió algo que llevo conmigo desde hace años. No te hagas daño a ti mismo siendo el títere de nadie. Lo escribió hace casi 2000 años. Y hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo una de las frases más necesarias que puedes escuchar. Porque hay personas no necesariamente malvadas, no necesariamente conscientes de lo que hacen, que construyen sus vínculos sobre un mecanismo simple y devastador: hacer que el otro se sienta responsable de su dolor. Y cuando eres tú, ese otro, todo se vuelve confuso. Porque el que induce culpa no llega con una declaración de intenciones. No dice, voy a manipularte. Llega con lágrimas, con silencios, con frases como, después de todo lo que hice por ti, con comparaciones, con el recuerdo selectivo de cada momento en que no estuviste a la altura. Y tú, que eres una persona con conciencia, con empatía, con historia propia, empiezas a dudar. ¿Será que soy yo? ¿Será que exagero? ¿Será que en el fondo sí le fallé? Esa duda es exactamente lo que el mecanismo necesita para funcionar. La psicóloga Susan Forward, en su trabajo sobre el chantaje emocional, describe este proceso con una claridad que incomoda. El manipulador emocional no necesita amenazarte directamente. Le basta con activar en ti el miedo a ser una mala persona, una mala hija, un mal amigo, un mal compañero. Porque si logra que te veas a ti mismo como el culpable, tú solo harás el trabajo de doblegarte. Y acá viene algo que pocos dicen abiertamente, así que lo voy a decir yo. No toda persona que te hace sentir culpable está mintiendo sobre su dolor. Ese es el nudo más difícil de desatar. El dolor puede ser real. Las lágrimas pueden ser genuinas. Y aún así, la forma en que ese dolor se usa contra ti puede ser manipulación. Las dos cosas pueden coexistir. Y entender eso no te hace insensible, te hace lúcido. Hoy vamos a mirar ese mecanismo de cerca. Vamos a ver cómo opera, cómo se instala, cómo se sostiene y, sobre todo, vamos a hablar de algo que nadie te enseñó en ninguna parte. Cómo salir de ahí sin destruirte, sin destruir al otro y sin seguir cargando lo que nunca fue tuyo. Quédate, porque lo que viene ahora es el centro de todo. Para entender cómo funciona la culpa como herramienta de control, primero hay que entender dónde vive. No vive en los gritos, no vive en los conflictos abiertos, vive en los espacios intermedios, en lo que no se dice del todo, en lo que se insinúa, en el gesto que precede al silencio, en la frase que termina con un punto suspensivo que tú tienes que completar solo. La culpa inducida no opera en la confrontación directa, opera en la ambigüedad, y esa es exactamente su fortaleza. El psicólogo y escritor John Bradshaw, que dedicó gran parte de su obra a estudiar la culpa tóxica y la vergüenza, hacía una distinción que cambia la manera de ver todo esto. Decía que la culpa sana te dice,
hice algo malo, pero la culpa tóxica te dice, soy algo malo. La primera habla de un acto. La segunda habla de tu identidad. Y cuando alguien logra instalarte la segunda, ya no estás respondiendo a lo que hiciste, estás respondiendo a lo que crees que eres. Eso es mucho más difícil de cuestionar, porque ya no es una acusación externa, se convierte en una voz interna. ¿Cómo llega esa voz adentro? A través de la repetición, a través del tiempo, a través de vínculos donde el afecto y la culpa llegaron siempre juntos, mezclados, inseparables, donde te quisieron, sí, pero donde ese querer tenía condiciones que nunca se decían en voz alta, pero que siempre se hacían sentir. Hay una frase del escritor y pensador Erich Fromm que me parece devastadoramente precisa. El amor no es primarily una relación con una persona específica. Es una actitud, una orientación del carácter. Lo que Fromm señala, entre otras cosas, es que el amor maduro no necesita al otro disminuido para sostenerse. No necesita que el otro se sienta en deuda. No necesita la culpa como pegamento. Cuando el amor necesita esas cosas, ya no estamos hablando de amor. Estamos hablando de dependencia, disfrazada de amor. Y aquí aparece el contexto donde esto ocurre con más frecuencia de lo que queremos admitir. La familia. No hay vínculo más fértil para la culpa inducida que el familiar, porque en la familia hay historia, hay sacrificio real, hay deuda emocional legítima, y eso crea el escenario perfecto para que alguien, sin necesariamente proponérselo, use esa historia como palanca. Después de todo lo que sacrifiqué por ti, yo nunca te hubiera hecho esto. Si me quisieras de verdad, no lo habrías hecho. Frases que mezclan verdad con presión, afecto con control, y que te dejan sin suelo firme donde pararte. Porque, ¿cómo le discutes a alguien que en parte tiene razón? Pero también ocurre en la pareja, en la amistad, en el trabajo. El mecanismo no respeta vínculos, se adapta a cualquier relación donde haya asimetría emocional, donde una persona necesite más la aprobación del otro, donde el miedo al abandono o al conflicto sea suficientemente grande como para doblegarse antes de cuestionarse. Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships encontró que las personas con alta empatía son significativamente más vulnerables a la culpa inducida precisamente porque su capacidad de ponerse en el lugar del otro les dificulta distinguir entre el dolor legítimo y el dolor usado como instrumento. La empatía, que debería ser una fortaleza, se convierte en el punto de entrada, y eso no es tu debilidad, es lo que te hace humano, pero también es lo que necesitas aprender a proteger. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces cediste, no porque quisieras, sino porque no soportabas ver a alguien sufrir y saber que tú eras la causa? Quédate con esa pregunta. La vamos a necesitar en lo que sigue. Hay un error que casi todo el mundo comete cuando empieza a entender este tema. Y es un error comprensible, porque viene de un lugar bueno. Viene de la inteligencia emocional, de la autocrítica, de ese deseo genuino de no hacerle daño a nadie. El error es este: confundir reconocer la manipulación con acusar al otro de ser un manipulador. Son dos cosas completamente distintas, y mezclarlas es la trampa más común y la que más paraliza. Cuando alguien empieza a ver el patrón, cuando empieza a notar que siempre termina sintiéndose culpable, que siempre cede, que siempre es el que pide perdón, aunque no sepa bien de qué lo primero que aparece no es claridad. Aparece resistencia. Una voz interna que dice: pero él no lo hace con mala intención. Pero ella sufrió mucho en la vida. Pero en el fondo me quiere. Y esa voz tiene razón en parte. Y eso es exactamente lo que hace tan difícil salir. El filósofo Paul Ricoeur
tenía una idea que aplica perfectamente aquí. Decía que comprender no es excusar, que entender por qué alguien hace algo, su historia, su dolor, sus heridas, no equivale a aceptar que lo que hace está bien. Puedes tener compasión por alguien y al mismo tiempo reconocer que su forma de relacionarse te daña. Las dos cosas no se cancelan, se sostienen juntas, en tensión. Y esa tensión es exactamente donde vive la madurez emocional. El malentendido más dañino sobre la culpa inducida es creer que solo la ejercen personas malas. Eso sería más simple, más fácil de manejar. La realidad es más incómoda. Muchas personas que inducen culpa lo hacen desde su propio dolor no resuelto. Lo aprendieron. Alguien se los hizo a ellos primero. Y lo repiten no porque sean crueles, sino porque es el único idioma emocional que conocen para mantener cerca a quien necesitan. Eso no lo justifica, pero sí lo explica. Y entender esa diferencia te libera de dos trampas opuestas, la de demonizar al otro y la de seguir tolerando lo intolerable por lástima. El proverbio budista dice, sostener el enojo es como agarrar carbón encendido con la intención de arrojárselo a alguien, eres tú quien se quema. Pero hay una versión menos citada de esa sabiduría que me parece igual de importante. Sostener la culpa que no es tuya es exactamente lo mismo. Te quema a ti, todos los días, en silencio, y acá está el núcleo de la trampa. La culpa inducida se sostiene porque hay una parte de ti que prefiere sentirse culpable antes que enfrentarse a una verdad más difícil. ¿Cuál verdad? Que ese vínculo, tal como está planteado, no es equitativo. Que hay una persona que pone y otra que siempre debe. Que el amor que ahí circula tiene un costo que solo tú estás pagando. Preferimos la culpa porque la culpa, aunque duele, nos da algo. La ilusión de control. Si yo soy el culpable, entonces depende de mí arreglarlo. Si yo cambio lo suficiente, si me esfuerzo lo suficiente, si doy lo suficiente, quizás el otro deje de sufrir y la tensión desaparezca. Es una lógica agotadora y nunca funciona, porque la meta siempre se corre un poco más adelante. Hay algo que casi nadie dice sobre este tema, y lo vamos a decir ahora. Reconocer que te están manipulando no es un acto de frialdad, es un acto de honestidad. Con el otro, sí, pero sobre todo, contigo. Y esa honestidad es el primer paso. Quiero que te detengas un momento antes de seguir, no para reflexionar en abstracto, para mirarte a ti, para hacerte las preguntas que quizás nadie te hizo nunca, o que tú mismo evitaste hacerte porque la respuesta incomoda demasiado. ¿Hay alguien en tu vida con quien siempre termines sintiéndote en deuda, sin importar cuánto des? ¿Hay alguien cuyo dolor sientes como una responsabilidad que solo tú puedes resolver? ¿Hay alguien a quien le pides perdón de forma casi automática, antes de siquiera entender qué pasó? ¿Hay alguien en cuya presencia te vuelves más pequeño, más cauteloso, más cuidadoso de cada palabra no por respeto, sino por miedo? Si respondiste que sí a alguna de esas preguntas, no te estoy diciendo que esa persona sea un monstruo. Te estoy diciendo que vale la pena mirar más de cerca lo que ocurre en ese vínculo, con calma, sin juicio, pero con honestidad. Porque vivir bajo el peso de una culpa que no es tuya tiene un costo que no siempre se ve de inmediato. Se acumula, se instala en el cuerpo como tensión crónica, se instala en la mente como una voz que siempre encuentra algo que reprochar. Se instala en tus decisiones como un freno invisible que te impide moverte libremente, elegir libremente, ser libremente. La psicóloga Brené Brown, cuya investigación sobre la vergüenza y la vulnerabilidad transformó la conversación sobre salud emocional en las últimas 2 décadas, dice algo que se me quedó grabado. La culpa dice, hice algo malo. La vergüenza dice, soy algo malo.
Y la vergüenza nunca nos hace mejores, solo nos hace más pequeños. Cuando alguien usa la culpa de forma sistemática para controlarte, el objetivo final no es que corrijas algo, es que te sientas suficientemente pequeño como para no cuestionarlo. Entonces, ¿qué se puede hacer? No voy a darte una lista de pasos. Voy a darte una idea. Una sola, bien desarrollada, porque una idea que realmente entiendes vale más que 10 consejos que se olvidan al día siguiente. La idea es esta. El antídoto para la culpa inducida no es la indiferencia. No es endurecer el corazón. No es dejar de sentir. El antídoto es la claridad, la capacidad de mirar lo que ocurre sin el filtro del miedo y preguntarte con honestidad, ¿esta culpa nació en mí o me la pusieron? ¿Hice algo que genuinamente debo reparar o simplemente no hice lo que el otro necesitaba que hiciera para sentirse bien? Esa distinción, aunque parece simple, es revolucionaria, porque te devuelve algo que la culpa inducida te quita poco a poco: la autoría de tu propia vida emocional. No significa que dejes de cuidar a las personas que amas. Significa que empiezas a cuidarlas desde un lugar libre, no desde un lugar acorralado. Y eso, paradójicamente, hace que el cuidado sea más genuino, más sostenible, más real. El escritor Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y fundador de la logoterapia, escribió una frase que resume todo lo que hemos hablado hoy mejor de lo que yo podría hacerlo. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder de elegir. Ese espacio es exactamente lo que la culpa inducida intenta eliminar. Te entrena para responder de forma automática, para ceder antes de pensar, para sentirte mal antes de preguntarte si deberías. Recuperar ese espacio, ese pequeño pero infinito espacio entre lo que el otro hace y lo que tú decides sentir, es el trabajo. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Y el hecho de que estés escuchando esto hoy me dice que ya empezaste.